Persiguiendo al Jade, Historia Adicional 2 o capítulo 166. A finales de la primavera solía llover. Las marcas de la lluvia nocturna aún no se habían secado en los ladrillos verdes del patio. Sin embargo, las plantas de los macizos lucían un verde intenso y atractivo tras el aguacero, y las gotas de agua en las puntas de sus hojas reflejaban una tenue luz dorada bajo el sol de la mañana. Las puertas abiertas de la habitación estaban completamente abiertas y unas persianas de listones de bambú de diferentes longitudes colgaban bajo el alero, dejando entrar pequeños rayos de luz matutina. Son Yan seguía manteniendo su postura de profunda reverencia, con la parte posterior de su túnica erudito de color verde bambú ya empapada en sudor frío. En medio del embriagador aroma de té, los ramilletes florales bordados con fino hilo plateado oscuro en la túnica de brocado blanco té de Fan Chanyu, de corte ladeado, se volvieron indistintos. Bajo la mirada hacia la taza que contenía unas pocas hojas de té verde parduzco flotando en el aire, y dio un sorbo superficial con una expresión indescifrable. Wang-kun miró a Son Yan y luego a Fan Chanyu. Su corazón le decía que aquello no pintaba bien. Solo pudo forzar una sonrisa para romper el punto muerto. ¿Esto, el gran general y el Jurensón, son viejos conocidos? La expresión de Fan Chanyu era fría mientras decía con un significado ambiguo: este general no es digno de ser llamado viejo conocido del Jurensón. En el instante que se pronunciaron esas palabras, Hu Wakun no pudo evitar sudar frío. El cuerpo de Son Yan se tensó en un instante y luego, como un tallo de bambú quebrado, levantó sus túnicas y se arrodilló. Al hablar era difícil discernir si su voz reflejaba más amargura o vergüenza. Este son jamás olvidará la gran bondad de la gran familia del general. Mis acciones de entonces, y Fan Chanyu lo interrumpió. Según las leyes de esta dinastía, quienes ostentan títulos académicos pueden ver a un funcionario sin arrodillarse. Su mirada se dirigió hacia los costados. Ayuda a Jurensón a levantarse. Wu, que esperaba cerca, dio un paso al frente y levantó a Son Yan con una sola mano. Son Yan perdió el equilibrio repentinamente y dio un paso tambaleándose antes de recuperarlo. Irradiaba una inquietud indescriptible. Completamente desprovisto de calma, la compostura fingida que había mostrado antes de entrar a la habitación. Hu Wai-kun parecía avergonzado. Quería intervenir y suplicarle, pero desconocía el rencor que existía entre Son Yan y la gran general Wai-ba. Al final no se atrevió a hablar precipitadamente de nuevo y sus pequeños ojos reflejaban una pizca de desconcierto. Fan Chanyu miró a Son Yan. Tú, Jurensón, has pagado el dinero del ataúd de tu padre y tu matrícula, así que las familias Fan y Son están en paz. No hay ninguna gran bondad como tú dices. Son Yan miró fijamente a Fan Chanyu, quien ocupaba el asiento de honor. Sus ojos, curtidos por años de adversidades, reflejaban emociones complejas. Tras un largo rato logró pronunciar una sola palabra: sí. Incluso Wu, que estaba al lado, no pudo evitar fruncir el ceño. Desconocía los detalles de lo sucedido en el condado de Kimping, pero sentía que la forma en que ese Juren fracasado miraba a la general no era del todo correcta. Fan Chanyu dijo: estoy buscando un tutor particular para que Ninian comience su educación. Debes saber que me es imposible contratarte. Wu Wakun y Wu estaban completamente confundidos por esto, pero Son Yan logró una vez más pronunciar un simple sí. En este caso, por favor, váyase. Fan Chanyu dejó su taza de té y Wu acompañándolos a la salida. Wu inmediatamente hizo un gesto de por favor hacia Wu Wakun y Son Yan. Wu Wakun se arrepintió profundamente, temiendo haber ofendido también al noble por culpa de Son Yan. Quise decir algo para enmendar la situación, pero al ver el rostro impasible de Fan Chanyu, la mano de Wu señalando la puerta, no se atrevió a actuar con presunción. Solo pudo esbozar una sonrisa servil, aunque forzada, mientras lo escoltaban a la salida. Justo cuando se acercaban a la puerta,
Una jovencita con el pelo recogido en dos moños se acercó corriendo desde el otro extremo del pasillo, y un guardia alto y apuesto la seguía. Antes incluso de que entrara se oyó una voz fuerte y dulce: «Hermana mayor, ya terminé de empacar todo en mi habitación». Al encontrarse cara a cara con Hua Kun y Son Yan, la sonrisa de la pequeña que llegaba hasta las orejas se desvaneció un poco. Se aferró el dobletillo de su vestido con sus manitas regordetas y se dirigió a Wu Wakun con cierta reserva. «Tutor». Wu Wakun sintió como si hubiera visto a su salvador. Inmediatamente respondió amablemente: «Es Nin Niang». Inesperadamente la mirada de Channing se posó sobre Son Yan, que caminaba delante de él. Su pequeño rostro blanco como jade se ensombreció al instante. Sus manitas regordetas se cerraron en puños rosados a sus costados, y sus grandes ojos oscuros como uvas se llenaron de una hostilidad mientras decía en voz alta: «¡Maldita persona!». Dicho esto, como una pequeña ternera se dirigió resoplando y jadeando al lado de Fan Chanyu, enterrando la cara en su regazo y mirando a Son Yan solo de reojo. El rostro de Son Yan palideció aún más. Wu también percibió que algo andaba mal y miró disimuladamente a Fan Chanyu, pero Fan Chanyu solo acarició el cabello de Channing y dijo: «Las palabras de un niño se dicen sin malicia». Wu continúa acompañando a nuestros invitados a la salida. Wu luego sacó a Son Yan y a Hua Kun. Los dedos con hoyuelos de Channing jugueteaban con el dibujo dorado lacado del cinturón del cuero de Fan Chanyu, con los labios fruncidos por el disgusto. «Hermana mayor, ¿qué hace esa mala persona aquí?». Cuando la familia Son llegó para romper el compromiso, Channing tenía más de 5 años y edad suficiente para recordar las cosas. Aunque 2 o 3 años habían pasado volando, aún recordaba con claridad a las personas malas que la habían acosado a ella y a su hermana mayor. Fan Chanyu dijo: «La vida de una persona no es más que 100 años. La rueda de la fortuna gira sin cesar». Él suspendió los exámenes imperiales y quería convertirse en un tutor para ganarse la vida. Channing se negó de inmediato. «Nin Niang no quiere que él me enseñe». Sus mejillas pálidas, teñidas de rosa, se hincharon de ira, y un mechón de pelo en la parte superior de la cabeza se erizó, mostrando la intensidad de su rechazo. Fan Chanyu soltó una risita. «¿No lo eché yo?». Solo entonces Channing se sintió satisfecha. Tiró una esquina del dobladillo de Fan Chanyu y dijo: «Hermana mayor, ahora que es una gran general, ¿por qué no lo mandaste a azotar con una tabla?». La expresión de Fan Chanyu se tornó un poco más seria y le dijo a Channing con sinceridad: «Ning Niang, la hermana mayor es una gran general, pero esta autoridad es para proteger la paz del pueblo del Gran Jin, no para llevar a cabo venganzas personales. ¿Lo entiendes?». Son Yan tiene un carácter reprochable, pero nuestro rencor contra él se resolvió hace mucho tiempo. Ahora no ha hecho nada malo. Si la hermana mayor usara su posición para dificultarle las cosas por resentimiento hacia el pasado, entonces la culpable sería ella». Channing bajó la cabeza y asintió. «Ning Niang lo recordará». Fan Chanyu dijo con significado: «Cada uno elige su propio camino. Dado que estamos en un camino amplio y seguro, no hay necesidad de desviarnos por un sendero tortuoso por culpa de unos individuos insignificantes. Este mar de la burocracia está lleno de corrientes traicioneras y arrecifes ocultos. El más mínimo paso en falso puede llevar a la condenación eterna. Incluso si Son Yan logra colarse en este mar, le esperan muchas trampas. No debemos pisarlo y aumentar nuestro propio karma». Channing asintió aún más con fuerza. Entonces solo Fan Chanyu preguntó: «¿Ya terminaste de empacar tus cosas en tu habitación?». Se había casado con Si-Chen el mes pasado. Como no tenían padres biológicos, su abuelo materno era un ministro leal que había sufrido injusticias por parte de la corte durante más de una década. Su único padre adoptivo era un noble anciano funcionario de recursos modestos. No había nadie que se encargara de los preparativos de la boda. Jung Qian se había hecho cargo de todo. La dote se le había asignado al Tesoro Estatal tras conversaciones con los funcionarios de la corte. Fan Chanyu llevaba casi 2 años viviendo en la oficina de presentaciones y algunas de las cosas que habían adquirido aún no habían sido trasladadas. Para facilitar el cuidado de Channing en el futuro, se construyó la mansión del gran general justo al lado de la residencia de Xie.
Tras más de un año, la mansión finalmente se terminó. El muro del patio interior se conectó con la residencia Xie, fusionando prácticamente ambas mansiones en una sola. Hoy había venido por dos razones, una para trasladar el resto de las pertenencias de la boda y la otra para conocer el tutor particular recomendado por Wu Huacun. Cuando Channing se enteró, insistió inmediatamente en regresar con ella a la oficina de presentaciones, declarando que ella misma empacaría las cosas de su propia habitación. Como aún era joven, contratar un tutor privado con título de jurén para que comenzara su educación era más que suficiente, pero Fan Chanyu se sorprendió mucho de que Hu Wakun le hubiera recomendado a Song Yang. Ya estaba todo empacado. Nin Niang también quería ayudar a mi hermana mayor a empacar, pero el tío Xiao Kui no me dejó, dijo Chang haciendo una mueca a Xiao Kui. Xiao Kui apretó el puño y respondió: Este subordinado no se atrevió a mover precipitadamente alguno de los libros y pertenencias personales de la habitación del general. En la posición de Fan Chanyu, solo sus ayudantes de confianza podrían manejar sus cartas, documentos con permiso. Los demás sirvientes no se atreverían a tocarlos. Fan Chanyu comprendió las preocupaciones de Xie Kui y dijo: No hay nada importante en la habitación. Devuelvan los libros y guárdenlos en el estudio de la residencia Xie. En cuanto a las pertenencias personales, por ahora guárdenlas en el almacén de la mansión del general. Ella ya había sacado de su habitación todos los documentos y objetos importantes. En las estanterías solo quedaban algunos libros de estrategia militar, libros de historia y ensayos políticos que solía leer. Cuando Si Chen supo que iba a trasladar todo, le había despejado la mitad del estudio. Como consultaría esos libros con frecuencia, era mejor tenerlos todos allí para no tener que buscarlos después. Siguiendo las instrucciones de Fan Chanyu, Xie Kui fue personalmente a empacar los libros y pertenencias personales. Tras cruzar una puerta ornamentada, Xie Wu estaba a punto de acompañar a Song Yan y Hu Wakun fuera de la residencia cuando vio a un grupo de personas descendiendo de las escaleras de la puerta principal. El hombre que encabezaba el grupo llevaba una corona dorada y una túnica con estampado de pitón del príncipe regente. Su figura era alta y erguida, y la fría y solemne majestad que emanaba de él eclipsaba sus apuestos rasgos, infundiendo temor con una sola mirada. Xie Wu guió apresuradamente a Song Yan y Hu Wakun hasta que se colocaron a un lado del estrecho sendero con la cabeza inclinada esperando que pasara Si Chen. Si Chen sabía que Fan Chanyu regresaría hoy a la oficina de presentaciones para trasladar el resto de sus pertenencias, así que en cuanto salió del palacio fue a ver cómo estaba. Xie Wu y los dos hombres que estaban de pie en el estrecho sendero a la puerta decorada seguían siendo bastante visibles. Cuando estaba a punto de pasar, se detuvo de repente y le echó un vistazo y le preguntó a Xie Wu: ¿Qué está pasando aquí? Xie Wu dijo: El tutor particular de la señorita Changning aprobó el examen metropolitano y hoy presentó su renuncia, recomendando un jurén para que lo reemplazaran. La gran general lo consideró inadecuado y no lo contrató, ordenando a este subordinado que se encargara de su salida. Si Chen solo había preguntado de forma casual, pero al oír que Fan Chanyu no había contratado al tutor privado recomendado, su mirada intensamente opresiva se posó en el hombre con túnica verde de erudita que tenía la cabeza inclinada. Cabe decir que este estilo de vestimenta era el tipo de atuendo académico que más le disgustaba a Sitchen. Frunció ligeramente el ceño y los dos hombres, con la cabeza tan agachada que apenas podían ver sus propios pies, comenzaron a temblar bajo su mirada. Quizás porque el hombre de túnica verde aún era joven, todo su cuerpo temblaba como un colador. Si Chen sabía que no tenía buena reputación ni en la corte ni entre el pueblo. Los funcionarios civiles le temían, así que era natural que un jurén que aún no había ingresado a la administración pública también le tuviera miedo. Como Fan Chanyu no lo había contratado, Si Chen no insistió en explicar el motivo delante de los dos hombres, simplemente le ordenó a Xie Wu: Entonces acompáñalos a la salida de la residencia. Solo después de que Si Chen hubo pasado por completo, Xie Wu guió a los dos hombres para que salieran de la residencia, pero el jurén de la túnica verde parecía demasiado asustado por su príncipe como para caminar. Su rostro estaba pálido, parecía como si ya hubiera muerto. Xie Wu sabía que, debido al caso
que derrotó al gran tutor Li, los eruditos de todo el país tenían prejuicios contra su maestro, pero el príncipe solo había hecho un par de preguntas y esto había asustado tanto a este jurén. El Wu se mostró algo disgustado y su tono se volvió más frío. El príncipe es justo en sus recompensas y castigos. Incluso si el gran general no hubiera contratado a los Jurensong, no hay necesidad de que estés aterrorizado. Son John murmuró un sí afirmativo, pero cuando levantó el pie para volver a caminar, sus piernas seguían tan blandas como fideo. No había error. Esa voz era la misma del marido que Fan Chanyu había reclutado en aquel entonces. En el Festival de Faroles de aquel año, su frase «Los gansos del norte vuelan hacia el sur, pero el suelo está tan lleno de fénix que no hay dónde aterrizar» quedó grabada en la memoria de Song Yan durante años. No confundiría esa voz. Entonces recordó los rumores que se habían extendido entre la gente común el año pasado cuando se anunció el compromiso de Fan Chanyu con el príncipe regente, que el príncipe regente era el mismo marido al que ella había reclutado. Al pensar en esto, el rostro de Song Yan palideció. El terror que de repente se apoderó de él fue incluso más intenso de que cuando supo que el dignatario con quien se reuniría ese día era Fan Chanyu. Se rumoreaba que el príncipe regente era despiadado y sanguinario y que había arrebatado al menos 8.000 vidas, si no que 10.000. Se decía que la prisión privada de su residencia albergaba innumerables instrumentos de tortura. Los prisioneros que no se doblegaban ni siquiera tras todas las torturas sufridas en la prisión imperial, confesaban todo en menos de medio día en su prisión privada. El sol que acaba de salir tras de la lluvia no era intenso, pero mientras Song Yan y Hu Guokun salían de la puerta principal de la oficina de presentaciones, bajaba las escaleras. Song Yan se sintió mareado, miró al cielo y el sol pareció convertirse en un anillo de fuego que le quemaba los ojos. Hu Guokun seguía quejándose, preguntándole si había ofendido a la gran general en el pasado, y Song Yan perdió el conocimiento y vio que todo se le nublaba. Si Chen fue al patio interior en busca de Fan Chanyu antes de que pudieran intercambiar más que unas pocas palabras. Wu regresó apresuradamente para informar que el estudiante que había venido a solicitar el puesto tutor privado se había desmayado en la entrada de la oficina de presentaciones. Fan Chanyu no pudo evitar fruncir el ceño al oír la noticia. No le había hecho las cosas demasiado difíciles a Song Yan, así que ¿por qué se desmayó después de salir de la oficina de presentaciones? Al ver su extraña expresión, Si Chen preguntó «¿Qué ocurre?». Fan Chanyu respondió con sinceridad: «La persona que el tutor Wu recomendó fue Song Yan». Si Chen miró a Fan Chanyu sin recordar por un momento quién era. Fan Chanyu tuvo que decirlo de otra manera: «El erudito con que estaba comprometida en el condado de Qinping». El rostro de Si Chen se ensombreció visiblemente y sus ojos de fénix adquirieron una frialdad excepcional. «¿Vino a ti buscando contactos?». Fan Chanyu comentó: «Encontrar un tutor para Changning puede ser un asunto complicado. Temía que si la gente se enteraba de nuestra residencia estaba contratando, podrían enviar personas con malas intenciones. Por eso le pedí al tutor Wu que no lo anunciara públicamente por ahora y que me presentara directamente a cualquier candidato adecuado. ¿Quién iba a imaginar que me encontraría con Song Yan?». Si Chen emitió un suave Sus emociones eran indescifrables. Cuando Si Chen llegó, Changning había ido a buscar a Hui para que le ayudara a empacar la habitación de donde vivía Fan Chanyu. Fan Chanyu miró a Wu, que había venido a informar. Después que Wu se retirara, le dijo a Si Chen: «No pareces muy contento». Si Chen se sirvió una taza de té con expresión indiferente. Solo dijo: «No lo soy». La expresión de Fan Chanyu se suavizó un poco y miró a Si Chen. «Xie Hyuhan no puede seguir celoso de Song Yan, ¿verdad?». Si Chen levantó los párpados y dos palabras se escaparon de sus delgados labios: «Ridículo». Fan Chanyu asintió. «Es cierto, en cuanto a talentos y conocimientos eres un hombre de gran estrategia y vasto saber. Aparte de haber aprobado el examen provincial a la primera, no tiene nada de qué presumir. Ahora ha suspendido los exámenes metropolitanos 2 veces y se encuentra en esta situación. Si te comparas con él, te estarías rebajando tu propio estatus».
Al principio de las palabras Fan Chanyu tenían un matiz de persuasión, pero a medida que continuaba parecía estar reflexionando sinceramente. En aquel entonces sabía que eras letrado y te dije que cuando llegaras a ser un alto funcionario, si alguna vez te encontrabas con Son Yan en la corte, deberías reprimirlo un poco para desahogar mi ira. Pero solo han pasado 2 o 3 años, lo que entonces me parecía el fin del mundo, ahora solo me parece un pequeño obstáculo en el camino recorrido. ¿Y acaso Son Yan necesita que o yo lo reprimamos? En este mar de burocracia, un solo tropiezo le podría costarle su vida. Su tono era ligero y tranquilo, como si realmente hubiera dejado atrás el pasado. Sus palabras disiparon por completo la leve irritación y melancolía que sentía Sitchen. Giró ligeramente la cabeza con la mitad del cuerpo bañada por la cálida luz primaveral que hacía que su rostro pareciera más bello. Sus ojos acariciados por un halo de sol cálido también parecían suavizarse notablemente. El bordado de hilo dorado de su túnica de pitón resplandecía con un tenue brillo dorado. Entre sus largos dedos sostenía una taza de porcelana azul celeste que aún contenía media taza de té pálido color miel. Sobre este fondo las llamas de sus dedos parecían jade blanco, irradiando una indescriptible serenidad y tranquilidad. Él dijo: «Todo está empacado, te llevo a casa». Fan Chanyu sonrió. «Solo quedan los libros y algunas pertenencias personales de mi habitación. Si las está empacando, así que ya casi habré terminado». Cuando ambos salieron, Siegui ya había empacado todas las pertenencias de la habitación de Fan Chanyu. Todos los libros estaban guardados en cajas especiales para libro. Los dos regresaron a la residencia Sie con Channing. Después de la comida, Fan Chanyu sintió algo de sueño y llevó a Channing para que tomara una siesta. Cuando Sitchin entró en el estudio para ocuparse de los asuntos políticos y vio varios arcones con libros de Fan Chanyu apilados en el suelo, temiendo que los sirvientes desconocedores de sus hábitos de lectura pudieran colocar los libros en lugares equivocados y dificultarlos encontrarlos más tarde, los colocó personalmente uno por uno en la mitad de la estantería que había despejado para ella. Los libros de estrategia militar que leyó Fan Chanyu fueron básicamente todos los seleccionados por Sitchin, desde los más sencillos hasta los más complejos. Él los había anotado todos. Por tanto, cuando Sitchin tomó el libro de estrategia de militar que no había elegido para ella, no pudo evitar mirarlo con atención. Lo abrió y descubrió que también contenía anotaciones sumamente detalladas, pero la caligrafía elegante y fluida no era la suya. El rostro de Sitchin no mostraba emoción alguna, pero sus ojos adquirieron de repente una mirada fría y profunda, casi aterradora. Se sentó detrás del escritorio y pasó toda la tarde leyendo meticulosamente aquel libro de estrategia militar de principio a fin, sin perderse ni un solo carácter de las anotaciones. Tras terminar, ordenó con calma que alguien llamara a Wu. En ese momento, Wu entró en el estudio y vio el familiar libro de estrategia militar sobre el escritorio. Se quedó paralizado por un instante y sintió que el cuero cabelludo le iba a estallar. El libro de estrategia militar era el que Zheng Wanchan le había devuelto a Fan Chanyu en aquel entonces. Todas las anotaciones que contenían fueron escritas por Li Huan, el nieto del gran tutor Li. ¿Quién le dio este libro? Sitchin estaba sentado detrás del escritorio. Su voz sonaba tranquila al principio, pero fue precisamente esa tranquilidad que hizo que Wu se le erizara el vello. Se humedeció los labios y dudó un instante en entre mentir y decir la verdad, y optó por esta última. No había nada que separara al gran general de Li Juan. Si su amo malinterpretaba la situación debido a su ocultamiento deliberado, solo podría culparse a sí mismo por ser demasiado astuto. Dijo: fue en el campo de batalla de Chonzhou cuando la general fue ascendida a comandante de caballería veloz. El nieto del gran tutor se lo regaló como felicitación por su ascenso. La expresión de Sitchin permaneció inalterada, pero sus nudillos de la mano que hojeaba el libro parecían sobresalir ligeramente.
Una presión inexplicable emanaba de él, haciendo que Wu sintiera como si el aire del estudio se hubiera enrarecido. Temiendo que Sitchin malinterpretara, se apresuró a explicarse mejor. Cuando la gran general recibió el libro, se lo obsequió a los soldados bajo su mando. Fue solo que más tarde, cuando el general Chen pidió prestados libros militares a la gran general en la oficina de presentaciones, este libro fue devuelto junto con los demás. Sitchin seguía sin decir nada. Tras un largo rato, justo cuando Wu sintió una gota de sudor frío recorrerle la sien, finalmente oyó decir a Sitchin: «Puedes marcharte». Wu dejó escapar un leve suspiro de alivio pensando que el asunto estaba zanjado en lo que a Sitchin respecta. Esa noche, sin embargo, Fan Chanyu probó las amargas consecuencias. Ambos eran artistas marciales, así que era inevitable que tuvieran mucha energía. Pero la mayor parte del tiempo Fan Chanyu podía seguirle el ritmo. A menudo se divertían hasta altas horas de la noche y después de un baño reparador, ella se dejaba llevar por los abrazos de Sitchin hasta caer en un sueño profundo. Sitchin no era un hombre de muchas palabras en ese sentido, al igual que cuando practicaba las artes marciales o libraba la guerra, sus acciones siempre eran más feroces que sus palabras. La sujetaba con fuerza y con ataques profundos y contundentes. Esa noche Fan Chanyu estaba exhausta, pero parecía insaciable. Siempre le hacía preguntas sobre estrategia militar cuando ella estaba demasiado absorta en el placer como para pensar. Por supuesto, Fan Chanyu no podía responder. Entonces él tenía una razón legítima para seguir castigándola. Al final, la voz quebrada de Fan Chanyu estaba ya teñida por un sollozo de placer supremo. «Sitchin, sí, Juan, basta». Sitchin bajó ligeramente la cabeza para mirarla. Su cabello, empapado en sudor, caía desordenadamente sobre su frente. Su mirada era profunda y sombría. La prominente nuez de Adán de su cuello subía y bajaba, ocultando emociones que él solo comprendía. Cuando bajó la cabeza para besar sus labios rojos, ya hinchados, su voz fría y suave solo contenía una codicia infinita de lobo mientras decía roncamente: «No es suficiente, lejos de ser suficiente, nunca sería suficiente». Si realmente existiera una manera en este mundo de hacerlo, probablemente no podría resistir la tentación de exprimirle la médula hasta secarla para satisfacer la avaricia de su corazón.